Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a ubicar nuevamente. Tenemos un poquito de dificultades para conectarnos, pero vamos a esperar que se nos una. Ay, qué bueno, ya está allí. Esperemos que, creo que ya está tratando de unirse. Ah, súper, Ricardo. La tecnología, ¿no? Regálame un segundito acá. Es. ¿Tú me escuchas bien? No, yo no te escucho. Ahí, Ahí, perfecto, perfecto. Qué bueno listo. verte, qué Estamos, gusto, Ricardo, tenerte nuevamente en este espacio, en estas charlas interactivas que ayudan poco a poco a elevar la conciencia de la humanidad de la cual hacemos parte. claro que sí. Es un gusto también para mí estar aquí presente. Muchas gracias por la invitación. No, para nosotros es un honor porque habíamos tenido un pequeño receso y decidimos ya este año volver a reactivarnos y qué bueno contar con la participación de personas tan sabias que se han preocupado tanto, sobre todo por a través de su conocimiento y de su experiencia, de su trayectoria, ir tocando almas, ¿no? Para hacer Sí, de esa labor más extensiva, ¿no? claro que sí. Ese es el Ricardo, ¿por qué objetivo, no nos hablas un compartir. poquito acerca de reconocimiento consciente de lo que haces para que luego podamos entrar en materia en este tema tan importante como es la comunicación? Muchas gracias, Gloria. Claro que sí. Bueno, Reconocimiento Consciente es un proyecto que nace o se consolida desde el 2020 a raíz de diferentes situaciones y experiencias que estaba transitando. Y este proyecto, de muchas formas, inicialmente fue pensado a modo de catarsis, de un tratamiento personal hacia todos los efectos de todo lo que había estado experimentando hasta ese momento. Eh, Estuvo el fallecimiento de mi padre en ese año, también la separación del hogar con el que convivía, eh, hubo varios cambios significativos que hicieron que de manera necesaria se hiciera un trabajo personal profundo y se empezara también de alguna manera, transitar más allá de lo interno. Es decir, que esto surgió de esa forma, pero a su vez fue extendiéndose hacia otras personas. Muchas otras personas empezaron a sentir esa conexión o esa empatía con lo que estaba explorando y a medida que fui avanzando en esa exploración, el compartir con otras personas empezó a ser mucho más constante y asimismo los procesos empezaron a hacerse de manera constante hasta este momento que sigue reconocimiento consciente y sigue mostrándome de alguna manera y todas las personas que hacen parte de él otras formas de vivir, de cómo es el tema de hoy, de poder extender lo que está dentro de nosotros hacia el otro y asimismo recibirlo. Entonces ha sido ese camino y por supuesto el objetivo es que lo siga haciendo. No igual, porque de eso se trata, que todos los procesos tienen unas dinámicas diferentes y a su vez cada proceso se va transformando con el paso del tiempo, con las nuevas experiencias y con las personas que van haciendo parte del mismo. Entonces de eso se trata, eh, interesante también ver cómo siempre estamos esperando un reconocimiento externo y no es algo insano, porque el reconocimiento externo es fundamental para todos nosotros. El reconocimiento externo surge de nuestros padres, que son nuestros referentes inicialmente. Para quienes no tienen padres,
o no los tuvieron, terminan siendo sus cuidadores y a partir de estos cuidadores, ese reconocimiento es el que alimenta lo que más adelante va a ser en esa persona el reconocimiento personal, ese reconocimiento propio. Cuando ese reconocimiento no ha sido dado, eh, el reconocimiento externo se está buscando de manera extrema, porque se está experimentando una carencia al no haberlo recibido como correspondía, en los niveles que corresponde, de las personas de quienes corresponde recibir, y entonces en la, podría ser adolescencia o adultez inicial, se empieza a buscar un reconocimiento ajeno externo, pero a unos niveles diferentes, con otras connotaciones y que en definitiva no suple ese reconocimiento que se necesitaba recibir y que va a hacer, a sumarle al reconocimiento propio, a ese reconocimiento interno del que hablo. Entonces, desde ahí pues se empiezan a gestar todos los procesos, todos los proyectos y pues muchas personas han experimentado este camino y de eso se trata, que lo sigan haciendo, que lo sigan extendiendo y que por supuesto sigan agregando a sus procesos personales otras herramientas porque definitivamente una sola herramienta no es la panacea, no es la única y última solución, sino que de muchas formas todas los procesos, herramientas, todas las técnicas, toda la sabiduría va sumándose y se va integrando a las personas que se permiten explorarla. Qué bonita labor, Ricardo, sobre todo porque a veces somos profetas en otra tierra, no siempre, como tú decías ahorita, en ese núcleo familiar, sino que a veces son en otros espacios donde nos reconocen y quedamos con ese vacío, ¿no? Y lo importante es que ese crecimiento lo hagamos de una manera consciente. Ujú. Claro que sí, de eso se trata. Y sí, No, no, dale. y entonces aquí precisamente hablando del tema de hoy que es tan interesante, cuando, cuando exploramos el tema de la comunicación, cómo debería ser, ¿no? Porque pareciera que existen unos parámetros de cómo debemos expresarnos, cómo debemos transmitir una idea hacia el otro y además cómo debemos recibirla o interpretarla, pues surgen muchísimas preguntas, ¿cierto? Entonces, todo lo que generalmente podamos ver que está funcionando en nuestras vidas actualmente tiene una raíz profunda en nuestra infancia y todo lo que no está funcionando también. Entonces, Sobre desde nuestra todo, infancia, a uno siempre le dicen debe haber un, o sea, la fórmula es debe haber un emisor y un receptor, pero no ujú, siempre como nosotros nos comunicamos es que los demás nos entienden. Entonces, cuando no ujú, tengo la misma forma de comunicarme, pues vienen a veces esos choques o ese es que no me entienden, es que estoy diciendo algo y el otro me ujú, capta diferente. ¿Estoy estoy incorrecto o correctamente? ujú. Sí, precisamente de eso se trata. Cuando nosotros en nuestra infancia tenemos comunicación clara con nuestros referentes, y hablo ahora mucho de los referentes porque cada vez se tiende a perder esos referentes. Con el paso del tiempo, los referentes se van diluyendo. Y entonces lo que encontramos son referentes que no aportan de manera provechosa, coherente, consciente a nuestro desarrollo, a nuestro avance, sino que por el contrario esos referentes y lo que están entregando tienden a distorsionar nuestra comunicación. Entonces, si los referentes con los que nos criamos no tenían la capacidad de expresarnos y decirnos, mira, no estoy de acuerdo con esto, o esto que estás haciendo puede causarte un daño y te sugiero o te invito a que no lo hagas. Cuando estas formas de comunicarse claras, abiertas, no están presentes, esas partes, que en este caso son menores, la infancia, no pueden recibir lo que necesitan para poder dar el paso siguiente, porque eso lo reciben inicialmente y es lo que posteriormente van a entregar. Además de manera recíproca, cuando estamos hablando, por ejemplo, con nuestros padres en nuestra infancia,
Es claro que con nuestros padres hay una estructura vertical, hay un orden y el orden es primero van papá y mamá y luego van los hijos. Ujú. Y en esta comunicación es necesario entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando somos pequeños, no sé si recuerdas en alguna etapa de tu vida, en la infancia, quizás si pensabas que tú lo sabías todo, o que, o que sabías más que los otros, o que lo que tú sabías era mejor que lo que sabían los otros. Y eso O que incluía a tus padres. sobre, había dominio sobre un tema, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, si tu mamá o tu papá te decían, la luna tiene estas dimensiones, tú podrías decir, no, 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 la luna no es así, yo sé cómo es, y dabas de alguna manera, no un punto de vista, sino casi que de manera, sí, o sea, decías que esto debía ser de esta manera y que así era y que tú lo sabías, quizás era la única que lo sabía. Entonces, dentro de de este tipo de comunicación sana, coherente, está también mostrar al otro que no necesariamente lo que piensa siempre es lo que es. Pero pasa muchas veces que puede ser, pues, nos vamos hacia los extremos y podemos pensar cuando somos pequeños o nos llevan la razón en todo o constantemente están invalidando o descalificando lo que nosotros expresamos o la visión que tenemos acerca de algo. Entonces, cuando papá o mamá, que son nuestros referentes base, vienen y nos muestran, nos dicen acerca de algo, mira, esto podría ser así, o esta es una posibilidad. Entonces se abren también posibilidades para nosotros. Si nosotros seguimos y persistimos en nuestra forma de hacerlo, papá y mamá van a tener que tomar otra actitud diferente. Ya no va a ser una actitud tan de invitarte a, sino que si es algo que requiere de ser aceptado, ¿cierto? Por ejemplo, el hijo o el niño o la niña no quieren cruzar la calle solos. Y papá y mamá han estado explicando por qué no cruzan la calle solos a la edad que tienen. Pero el niño o la niña siguen de manera obstinada, quieren cruzar la calle y le dicen a sus padres que ellos pueden hacerlo solos. Entonces, la invitación amable, respetuosa, amorosa, ya no funciona, porque el niño quiere sobrepasar esos límites, no encuentra la verticalidad ahí, está encontrando casi que un par, pero ese no es un par, es su papá o es su mamá. Entonces ese Y papá y esa mamá entonces, no necesitan, respeto. dime, Hay que tener un respeto, ¿no? Hacia esa jerarquía. exacto, entonces el respeto se basa en la experiencia, se basa básicamente en la experiencia. Y entonces papá y mamá ya pasan de hacer la invitación de manera cordial, un poco más, a un poco más enérgica. Y casi que están dando una orden. Mm. Entonces, estas órdenes hacen parte también del orden, porque en esas jerarquías, el que está, digámoslo así, en un nivel inferior, en experiencia, no puede estarle dando órdenes al que está en un nivel superior. Y así pasa con la mayoría de situaciones en nuestras vidas. La forma en la que nos comunicamos. Cuando crecemos podemos ser un poco más horizontales en nuestra forma de comunicarnos, porque los otros con los que nos relacionamos podrían ser personas que están a un nivel de experiencia, de conocimiento, de otros factores similares. Entonces, entre pares no nos damos órdenes, No. pero, pero cuando hay otro contexto que nos pide eso, tenemos que considerar cuál es la experiencia que tiene el otro y en qué área la tiene. Entonces, cuando somos niños, esto es muy duro porque de niños pareciera que queremos saberlo todo y queremos hacerlo todo como nosotros queremos hacerlo. Y pensamos que es la única o la mejor forma de hacerlo. Y nuestros padres vienen a mostrarnos cuando son referentes conscientes, coherentes, responsables, que no es así. Que quizás esa no es la mejor forma o quizás esa es una forma que podría afectarnos. Y así después vamos encontrando ya no personas que no lo muestran, sino situaciones. Es decir, que ya no tenemos un jefe constantemente, sino situaciones que nos pueden decir, esto ha pasado habitualmente en este lugar. Si tú lo vas a hacer de esta forma, tienes que asumir las consecuencias. Pero como adultos,
podemos seguir en la obstinación y decir, no, yo lo voy a hacer y voy a hacerlo por encima de mi bienestar o encima del bienestar del otro. Entonces la comunicación se gesta no solo entre personas, sino en las mismas situaciones que estamos experimentando. Es decir, que todo el tiempo estamos en constante comunicación. No solo son palabras, y tú sabes, y las personas que estén viéndolo y lo vayan a ver saben las diversas formas de comunicarnos, pero no solo es comunicación entre seres humanos, la comunicación se extiende mucho más allá y precisamente los espacios, las situaciones nos están comunicando algo. Por eso quizás cuando tú vas por algún lugar y te sientes incómoda y estás conectada con esa comunicación, eliges no seguir ahí y tomar otro camino. Pero O cuando evadírtela. estás en exacto, pero aquí está, vamos a llevarlo a este punto. Si estás en un espacio a donde estás transitando, estás caminando y vas a ir a un lugar, tienes que ir a otro lugar y vas a pasar por ese lugar. Cuando vas a hacer ese tránsito y sientes, experimentas un desagrado, temor, preocupación por ese lugar, empiezas a escuchar qué es lo que te está diciendo ese espacio, ese lugar. Y entonces cuando escuchas, cuando la comunicación se lleva a esos niveles, cuando te dispones a escuchar eso, puedes hacer una pausa y decir, quizás por ahí no es. Y entonces tomas otro camino. Y eso va aplicado a las relaciones, va aplicado, eh, y en general todo son relaciones, en general todo es comunicación. Todo el tiempo nos estamos relacionando y comunicando. Entonces, Hay, cuando estás en tu... hay ¿Sí? muchas relaciones, o sea, tanto en los ámbitos laborales, familiares y personales que se fracturan por no tener una adecuada comunicación, ¿no? Ujú. Claro. Entonces aquí, por ejemplo, eh, con este ejercicio de ver por dónde vas a caminar y vas a cruzar por este camino y este camino es, empiezas a experimentar una sensación de desagrado, de incomodidad, de preocupación. Cuando estás escuchando eso, estás comunicándote con ese espacio. Entonces, ese espacio te puede estar mostrando, quizás por aquí no es. Y entonces tú tomas otro camino. Puede ser que más adelante, en otro momento, o quizás después de haber cruzado ese camino, te diga alguien, hay otro camino, ¿cómo te fue? Muy bien. Ah, llegaste rápido, sí, había otro camino, oye, menos mal no tomaste ese camino. ¿Por qué? Porque este camino tiende a ser bastante complicado. Es un camino bastante oscuro, solo, y pasan cosas complejas ahí. Entonces, qué bueno que no lo has tomado y además el otro era mucho más iluminado, más seguro, más rápido. Entonces, ese tipo de comunicación, esa escucha, Ahí se congeló Ricardo. No sé, se está defectuosa la comunicación como por internet. No sé si me estás... Ricardo, no sé si notaste que hubo un poquito de intermitencia en la internet al transmitir. Lo sí, último no se entendió. No sé si lo puedes de pronto volver a... sí. Entonces, cuando hablamos precisamente de ese camino Ujú. y puedes llegar al lugar a donde ibas a encontrarte con alguna persona, esa persona te puede decir cómo llegaste muy rápido, te fue muy bien, o sea, llegaste a tiempo y efectivamente, ¿y cuál camino tomaste? Este camino, oh, qué bueno que no tomaste el otro camino. Pues este camino tiene estas condiciones, tiene estas características y por lo general es un camino complejo, oscuro, en donde han pasado situaciones también desagradables. Entonces ahí uno escucha de manera receptiva, decir que te permitiste recibir la información que ese lugar te estaba entregando. Entonces, la comunicación va mucho más allá de palabras, personas y se extiende a través de los lugares, de las situaciones. En las situaciones también aprendes. ¿Mm? ¿Escuchas? Ahí
se escuchó, ya se escuchó mejor. Que ahorita hubo un poquito, pero ya se escuchó mejor. De acuerdo. Entonces, cuando exploramos precisamente estas posibilidades de la comunicación, no nos limitamos solo a las palabras, sino que además estamos escuchando lo que sucede a nuestro alrededor. La forma sana de poder escuchar es, de alguna manera, retirar la idea que yo tengo frente a eso que me están transmitiendo y permitir que esa información llegue de alguna manera limpia, sin un sesgo tan marcado, porque la gran mayoría de seres humanos, por no decir todos, pues tenemos un sesgo, ¿no? Y es el sesgo basado en nuestra experiencia, nuestras vivencias, nuestras creencias, nuestros hábitos, nuestro conocimiento. Entonces, cuando la información o un mensaje llega a nosotros, todo esto se convierte en unos filtros, todos estos se convierten en filtros, por lo que muchas veces la información que llega no es la información exacta y está constantemente sujeta a esa interpretación y por lo general esa interpretación no está conectada plenamente a lo que se quería transmitir desde el otro punto. Entonces, una forma de comunicación desde la parte del receptor mucho más coherente es una forma de recibir sin, sin todos los filtros o todos los sesgos que podemos tener. Es decir, que sea una escucha mucho más limpia, que no es sencillo, porque estamos habituados a constantemente estar dando nuestro punto de vista en todo lo que sucede. Y a veces ¿Sí? no escuchamos al otro, ¿no? Claro, terminamos escuchando lo que yo pienso de eso que el otro me dijo, pero no puedo, no necesariamente estoy tan dispuesto a escuchar lo que realmente el otro quería transmitir. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerlo en este contexto. Son una pareja y está una mujer y un hombre están hablando y de pronto el hombre le dice a la mujer, em, hoy no quiero salir a, a comer. Y resulta que basado en los sesgos que pueda tener su pareja, en sus experiencias, en sus creencias, en sus hábitos, esta persona puede creer que esto es un rechazo y entonces lo toma como un ataque, una ofensa y se resiente, pero no se da la oportunidad de preguntarle al otro o de escuchar realmente lo que el otro le está expresando. O no quieres salir hoy, o no quieres salir conmigo, o no quieres salir, o sea, ¿qué me estás queriendo decir? Porque cuando yo no puedo escuchar muy bien lo que me están transmitiendo, mi siguiente recurso es apelar a la pregunta, a cuestionar Pero si ahí, mi capacidad. Ricardo, porque me ha sucedido, a veces uno de los interlocutores dice eso, bueno, ¿y qué sucede? ¿Por qué no lo haces? Pero cuando es repetitivo y la otra persona no sabe comunicarse, pues va a sentir más ese proceso que tú dices de resentimiento, de, bueno, y eso se va Claro, colapsando. Y si no lo claro, expresas, pues va a ser más complejo. claro. Entonces, cuando en este ejemplo es la primera vez. Entonces, si la primera vez esta persona dice, hoy no quiero salir a comer, no quiero salir a comer. Si esa primera vez lo expresó así, esta persona, si no puede escuchar el mensaje que le está entregando el otro con claridad, si lo está interpretando con su sesgo, con sus filtros, entonces, si está intentando hacer un cambio en su comunicación, va a apelar a ese recurso siguiente que le queda, que es preguntar, que es a lo que me refiero, y es, ¿no quiere salir hoy conmigo o no quiere salir? Sí, o sea, ¿qué es realmente lo que me estás queriendo decir? Porque todavía no lo puedes decir. Tiempo. Exacto, entonces, ahora, sí va a ser diferente cuando ha pasado varias semanas y esta otra pareja le ha estado invitando a que salgan a comer y esta otra persona no está dispuesta. Porque con esa indisposición vamos a extender el ejemplo,
han pasado 5 semanas y en las 5 semanas, cada vez que esta pareja le dice que vayan a comer, esta otra pareja le dice que no. Esto ya es Ujú. un, esto ya es un mensaje. Está claro lo que le está diciendo. Ahora, vamos a ver si está tan claro o no, porque podría ser otra vez sujeto a la interpretación y todo dependerá de ese contexto. Entonces, si estas personas se sientan y hablan acerca del tema, ¿por qué llevo invitándote 5 semanas a comer fuera? Pero las 5 veces me has dicho que no. No han habido gritos, no han habido insultos, ni caras desagradables, sino una respuesta seca de no. Me gustaría saber por qué no quieres. Y entonces se da espacio también o sea, se deja a un lado otra vez la interpretación y se da el espacio a que el otro también exprese. Y ahí pueden suceder muchas cosas. El otro puede decir, quizás tengo fobia social, me aterra estar en un restaurante. ¿Y por O qué no quiero salir nunca me... contigo. Oh, exacto. Puede ser la primera, por ejemplo, me da fobia, tengo fobia social. Y el otro puede decir, bueno, ¿y por qué nunca me dijiste? Mm, Y el otro le puede decir, ¿no, no te diste cuenta que siempre que hacíamos planes los hacíamos aquí en mi casa? mm. Entonces puede pasar. La otra puede ser esa. Y es, la verdad es que no he sabido cómo decirte que ya no quiero compartir más contigo. No lo he podido Porque comunicar. no he podido, sí, o sea, no sé cómo decirlo claramente. Entonces, las posibilidades son muchísimas y dependerá del contexto de cada uno. Pero además del contexto dependerá de la disposición y de la receptividad del otro. Si el otro no está dispuesto a expresar y si la otra parte no está receptiva, la comunicación es caótica. Y entonces por eso las relaciones son complejas, porque ni uno quiere decir ni el otro quiere escuchar. Mm. Y obviamente todos están a la expectativa. El que no puede decir está esperando a que el otro entienda. Y el que no puede escuchar está esperando a que el otro diga. Vicky, Los dos están en una posición en donde ninguno eh, está dentro de una comunicación coherente, sana, responsable. Y cuando vemos esto, nosotros como seres humanos, eh, todo lo configuramos desde nuestra infancia. Entonces, si tu mamá se disgustaba contigo y te dejaba de hablar por 3 semanas, ¿en dónde está la habilidad comunicativa para expresar lo que sucedió, para buscar resolución de los conflictos? ¿En dónde está eso? Lo que se genera es una ausencia, un abandono, un rechazo hacia el otro. con ¿Y qué vas a contacto hacer tú? cero. Eh, claro, pero entonces mira la diferencia de un contacto cero a a una reacción digámoslo así, a una respuesta vengativa o a una forma de infligir daño al otro. Cuando hay contacto cero, por ejemplo, cuando se va a hacer un proceso de desprendimiento emocional de una relación o con una persona, el Ujú. contacto cero sirve para la persona que se va a desprender. Uy, hay como un retorno ahí, ya, sí, todavía está el retorno. ¿Me escuchas? Perfecto. ¿No escuchas? Yo te escucho perfecto. Hay una especie de retorno, como si hubiera otro. No, ya se fue, ya se fue. Entonces, mira, cuando se está en ese contacto cero, el objetivo del contacto cero es que la persona que se está viendo afectada no siga reiterando en la búsqueda de ese otro que está generando una afectación compleja, que está promoviendo un apego insano. Es decir, que esa persona que está experimentando sufrimiento, que no sabe cómo parar la relación, que constantemente está esperando a que el otro cambie,
revisa las redes del otro a ver si lo mencionó o la mencionó, o si está haciendo, o sea, si está haciendo algún cambio y realmente no lo está haciendo, si ya consiguió una nueva pareja, si está, o sea, si está al tanto de eso, el contacto cero es para que deje de hacerse daño y para que no permita que el otro le haga daño. Pero, por ejemplo, en el ejercicio de ver a una mamá que deja de hablarle a un hijo por 3 semanas cuando sucedió algo, no hay contacto cero, sino es una acción desde la represalia, porque no se sentó a hablar y a mediar con ese hijo o con esa hija, sino que se alejó emocionalmente de él y lo dejó abandonado. Y esto es importante tenerlo en cuenta, Gloria, porque si hablamos de abandono, de alguna manera podríamos decir que el abandono lo experimentamos fundamental o únicamente en nuestra infancia. Y esto tiene que ver básicamente con que cuando somos niños o menores de edad, dependemos del otro. Y entonces, si el otro se va, quedamos a la deriva. Dependemos de ese otro, o sea, dependemos económicamente, emocionalmente, dependemos de toda la forma posible. Cuando una persona en esa condición parte de salud, pues, ¿Me escuchas? emocional. ¿Me me escuchas? Es que hay un retorno, es como si hubiese otro micrófono y te volviera el audio. Allí estoy cerrando el micrófono, creo que cuando lo cierras no se escucha, ¿no? Ahí, ahí ya no se escucha el retorno, sí. ¿Sí? Entonces aquí precisamente cuando estamos en una relación, por ejemplo, de pareja, y decimos que el otro nos abandonó, le estamos otorgando un poder sobre nosotros em, está sobredimensionado, porque ambos somos adultos y porque cada uno tiene ya herramientas como adultos para ser autosuficiente, autosostenerse, autorregularse, o sea, el ideal sería ese. Pero cuando entramos a nuestras relaciones, entramos con todo esto que hemos estado revisando de lo que podemos vivir en nuestra infancia. Si tu mamá o tu papá dejaban de hablarte por 3 semanas porque tú perdiste una materia o pasó algo así que no estaban ellos, con lo que no estaban de acuerdo, lo que vas a replicar tú en tus relaciones va a ser algo así. Si tu pareja no te llevó a comer al lugar que querías ir a comer, dejas de hablarle por 3 semanas. Y eso no es contacto cero. Eso es un ataque directo hacia el otro. Es una forma de agresión. Entonces, entonces, claro, cuando nos relacionamos de esta forma, cuando nos comunicamos de esta forma, pasa muchas veces que en medio de la dependencia, ese otro, por su dependencia, pese a durar 3 semanas sin que le hablen, está esperando la cuarta semana a ver si le van a hablar. ¿Sí? Entonces este tipo de relaciones son relaciones insanas, porque no tienen el espacio específico para poder hablar. No, ahí no te escuché ahí. Escuché el Son tóxicos. retorno del... Cuando lo pongo en silencio, creo que no lo escuchas. No sé por qué. Raro. Que decía que ese tipo de comportamiento es tóxico, ¿no? Claro. Entonces, precisamente cuando nosotros empezamos a observarnos, cuando observamos cómo hablamos con el otro, pero a su vez cómo nos hablamos a nosotros, como si yo cometo un error, me hablo a mí mismo, qué es lo que me digo cuando cometo un error en el trabajo, con mi pareja, con mi familia, en el lugar donde yo vivo. Empiezo a darme cuenta también cómo le hablo a los otros, pero también empiezo a darme cuenta cómo los otros me hablan a mí. Y en la comunicación es importante, es muy importante saber cómo me hablo, cómo le hablo a los otros
y cómo los otros se están refiriendo hacia mí. Porque si soy una persona en extremo amable y todo el tiempo estoy siendo mediador y quiero vincular y hacer, pero desde el otro lado estoy recibiendo agresividad, actitudes despectivas, quizás constantes juicios. Cuando esto está pasando así, hay un desbalance en mi comunicación. No se trata solo de decir, no, yo estoy no, no, no se está escuchando. ¿Me escuchas? ¿Allí me escuchas? Sí, ¿Me un poquito, está lejitos, pero te escucho un poco. ¿Ahí ya? ¿Ahí me escuchas? Sí, un poco mejor, pero está lejitos, suena lejitos. Y eso que lo tengo cerquísima. No, que te decía que cuando suceden esos escenarios, ven al empático como una persona débil, ¿no? Cuando se es conciliador. Ujú, ujú. Claro, claro. Entonces, entonces el asunto es que más allá de estar todo el tiempo conciliando, más allá de querer sentirme y verme y mostrarme como una persona buena cuando me estoy relacionando y cuando me estoy comunicando, el objetivo de la comunicación es ser auténtico, ser espontáneo, ser honesto. Estos son tres elementos fundamentales en la comunicación: ser auténtico, espontáneo y ser honesto. Cuando yo no soy honesto, estoy tratando, por ejemplo, de agradar a todas las personas. Y a su vez, desde la otra esquina, cuando mi comunicación es constantemente violenta, tampoco estoy siendo honesto, porque muchas veces ese tipo de comunicación tan violenta lo que está tratando de mostrar es que tengo una incapacidad de poder decir las cosas de una manera sana, equilibrada, clara, sí, directa, sí, pero no destructiva. Entonces, desde esos dos extremos, desde la persona ultra complaciente que prefiere evitar todos los conflictos y sonreír todo el momento y mostrarse como el bonachón o la bonachona, desde ahí causa un daño gigante también, porque dejo de fijar algo que hace parte también de la comunicación y es límites, fijar unos límites a la hora de transmitir y de recibir. Porque en la comunicación pasa esto. Si yo estoy transmitiendo y no me fijo unos límites, puedo pasar muchas veces de estar siendo claro y directo a ser precisamente nocivo o destructivo. Si yo quiero transmitir una idea y me escuchas así, Sí, sino que como lo pongo en... Cierro el micrófono para que no escuches el retorno. creo que ahora mejoró, ya no está, ya cambió, ahora está sonando totalmente diferente. Te ¿Qué- decía que, por ejemplo, a veces a muchas personas les pasa o les sucede que en sus trabajos el que es jefe a veces trata de hacer un buen equipo, pero cuando se va a comunicar no genera respeto, ¿no? Y autoridad. Entonces, a veces lo que tú dices se pierde el límite y no se enfocan en los objetivos. Pero pasa también que a veces al contrario, de los subalternos hacia los superiores, también hay una problemática bien tenaz para poder trabajar en equipo y que les dificulta la comunicación, ¿no? Ujú. Claro, además porque precisamente cuando estamos viendo este tema de la comunicación, cada una de las partes llega con una idea diferente de qué es comunicarse. Y aquí volvemos a esto. Para alguna persona la resolución de un conflicto es dejar de hablar. Para otra es hablar todo lo que puede hablar. Para alguno es hablar más suave y pausado. Para otro es hablar más duro y más rápido. Entonces cada uno llega con una idea de cómo debe comunicarse, cómo debe. Ya hay una imposición de cómo debe comunicarse. Entonces también, si una persona, si hay un líder de un equipo, pero le enseñaron a ser jefe y a ser impositivo y a ser, pues él todo el tiempo va a creer que esta es la forma de llevar equipos, de mostrarse fuerte al punto de ser imponente y de no perder el respeto de los otros hacia él y de lograr resultados.
cierto, pero eso también tiene un límite, porque a medida que pasa el tiempo, sus equipos de trabajo pueden renovarse y pueden llegar otras personas con otra forma de relacionamiento y de comunicación. Y entonces, si a ese equipo llegan nuevos miembros eh, que no están conectados a esa dinámica de comunicación, puede llegar a pasar que ese jefe ya no sea la pieza que esté funcionando dentro de ese equipo. Pero todos los subalternos sí. Entonces ese jefe termina convirtiéndose en una pieza obsoleta de ese engranaje, de esa estructura, porque se ancló a su idea de cómo comunicarse, de cómo lograr objetivos, de cómo relacionarse. Y ahí obviamente muchos equipos, pues puede pasar eso, ¿no? Al final terminan cambiando ese que pensaban que nunca iba a suceder. Y a su vez, como lo dices tú, pueden llegar otros que pueden ser demasiado laxos en su forma de comunicar, de crear estrategias, de generar o llevar a cabo procesos con sus equipos y además de obtener resultados. Y los mismos subalternos podrían decirle, es que usted es demasiado suave. O sea, deja demasiado todo a lo que el otro haga y entonces, Como tiene donde mando, ¿no? Para lidiar con el rebaño. exacto, exacto, entonces ahí van a decir los otros, bueno, pero si da igual hacer o no hacer, lograr o no lograr, entonces ¿en dónde está realmente el liderazgo? Y entonces ahí va a pedir en ese tipo de estructura que ese otro tome una decisión y es cómo lo va a hacer. Y es complejo porque cada uno de nosotros está habituado a una forma de relacionarse y de comunicarse. Y cuando una situación de esas le pide un cambio, lo que sucede en cada uno es que entra en un estado de crisis y y se siente así, obsoleto, siente que ya no puede hacer un cambio, que en donde está y como está ya no puede hacer nada más. Cuando la oportunidad está en buscar otras formas de comunicarse, encontrar otros nuevos referentes, y ahí viene el tema de los referentes. Cuando nosotros en nuestro hogar tenemos referentes tanto de papá y mamá, que son responsables, objetivos, que son claros, directos, que vinculan también, ¿sí? Que reconocen, que validan las habilidades, las capacidades de los otros, porque eso hacen también nuestros padres. Cuando nosotros estamos haciendo algo y le vamos y le mostramos a nuestros papás cuando somos niños, estamos esperando recibir ese reconocimiento. Y entonces nuestros padres, nuestros referentes base, fundamentales, nos pueden decir, está genial, está muy lindo. O pueden decir, está genial, ¿crees que lo puedes hacer diferente? ¿Podrías hacerlo, utilizar otra técnica? ¿Te parece intentar otra forma? O sea, pueden validarlo, pero a su vez también mostrar que sí se puede llegar a hacer de una mejor manera en O también pueden algunos. imitarnos y eso también puede generar un impacto bien fuerte en nuestro rol o nuestra personalidad cuando ya estemos en los escenarios que tú mencionaste. Ujú, claro. Entonces ahí está. ¿Qué es lo que estos referentes nos están entregando a nosotros? Son herramientas para, a medida que pasa nuestro proceso, se va dando nuestro proceso de vida, podamos nosotros relacionarnos con los otros y podamos comunicarnos con esos otros. Entonces, si siempre me dicen que todo lo que hago, sí. Ricardo, una pregunta. Digamos, ya en el hogar, digamos que los referentes de comunicación fueron complejos. No son los mejores ni los ideales para ir con nuestra maletica a enfrentar el futuro. ¿Cuáles serían, cuando ya la persona, digamos, está en esos roles, las mejores recomendaciones para trabajar esos temas de comunicación adecuada? Claro, entonces precisamente hablando de los referentes, si nosotros no tuvimos los referentes que necesitábamos, si eso no llegó a nosotros en el momento en que había de llegar, lo que viene ahora es empezar a encontrar nuevos referentes. Y esa búsqueda de referentes tiene que estar conectado a lo que nosotros esperamos encontrar o recibir del proceso que estemos llevando a cabo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy en una empresa y yo tiendo a procrastinar, necesito buscar y encontrar referentes que sean objetivos,
que se planteen cronogramas, que además me evidencien que los pueden cumplir y que además de todo esto, mientras todo eso se está haciendo, yo pueda estar en un estado de serenidad o tranquilidad a la hora de hacerlo. Porque aquí viene otra cosa. Por ejemplo, hablando de los trabajos la procrastinación es un mal que agobia a muchísimos trabajadores a todos los niveles, desde el ejecutivo hasta el operativo, ¿sí? Entonces, es como o mañana puedo hacerlo, o espero y hago esta parte, o me vuelvo multitareas y no termino muchas cosas, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy procrastinando, buscar el referente que me lleva a hacer las cosas al ritmo que corresponde, con el proceso que se requiere y obteniendo los resultados que se necesitan, termina generándome un estado de ansiedad mayor al que puede experimentar cuando estaba procrastinando. Entonces se trata también de encontrar en ese nuevo referente también herramientas para poder estabilizarme, para estar sereno, para poder tomar esas decisiones y no sentir que ahora estoy sobrepasado con esta nueva forma de hacer las cosas. Entonces, la búsqueda de referentes tiene que ser un cambio a lo que a mí me está afectando. Este referente me va a mostrar todo lo contrario a lo que estaba sucediendo conmigo. Si soy una persona, por ejemplo, si soy el líder de un equipo, pero a este equipo no le doy un respiro, necesito encontrar un referente que me muestre cómo liderar sin hostigar al otro, sin tratar de quitarle más de lo que el otro tiene que ofrecer, porque lo que va a entregar está dentro del horario de trabajo y con los compromisos que adquiere, pero fuera de eso está su vida y trabaja precisamente para sostener esa vida. Entonces, ese líder que va a buscar el nuevo referente va a empezar a conectarse con alguien que valide y valore la vida que es del otro fuera de ese trabajo, que reconozca también que ese otro está en ese trabajo porque lo hace para tener esto, hacer esto, sentirse de esta forma. Y entonces cuando integra, vincula eso en el proceso, empieza a bajar los niveles de exigencia sin que esto lo lleve a no obtener resultados. Por el contrario, los resultados que empieza a obtener son mucho más, son resultados honestos y empieza a darse cuenta realmente cuáles son las capacidades de ese otro, cuáles son las herramientas con las que cuenta ese otro. Si esa persona no cuenta con las herramientas suficientes, puede motivarlo a encontrarlas. No lo desecha de inmediato. Y entonces su forma de liderar es diferente a una forma dictatorial. Y, y empieza a encontrar ese referente. Y esos referentes generalmente son personas que están llevando a cabo esa forma de comunicación, esa forma de liderazgo, esa forma de relacionamiento. Un gerente puede ser un guía espiritual, un psicólogo, un abogado, o sea, puede encontrar esa persona, no necesariamente tiene que ser exactamente igual y en la misma área en la que se encuentra, puede encontrar ese referente en otras áreas y ver cómo ese referente nuevo vive ese mismo proceso o un proceso similar de otra manera, en donde no se está enfermando, en donde no está teniendo conflictos constantes con sus subalternos, en donde no lo están retando todo el tiempo sus subalternos, en donde no se siente quizás menos que los subalternos y tiene que elevar su voz para mostrarse más poderoso y obtener resultados, sino que realmente lo ubica donde le corresponde y le permite validarse y validar los otros, escucharlos también, porque al final son humanos, son trabajadores, pero son humanos. Entonces, entonces ahí también la comunicación empieza a mostrarse y es que si yo solo me quiero comunicar en el trabajo con el trabajador, estoy dejando de lado por qué está ese trabajador ahí. Porque ese trabajador ahí no necesariamente tiene que estar ahí por ese trabajo, sino más bien ese trabajo es una herramienta para poder sostener su vida o para poder extender su vida hacia donde él quiere, proyectar su vida hacia donde él quiere, dirigir su vida hacia donde quiere.
Desde ahí la comunicación empieza a cambiar y precisamente ahí está. Observar cuáles son los referentes que yo tengo, mirar hacia atrás, mirar actualmente cuáles son, ver qué es lo que me han ofrecido esos referentes, ver qué es lo que yo he recibido de esos referentes, también ver qué es lo que yo estoy entregando a otros basado en esos referentes, cómo es mi comunicación debido a esos referentes. Y una vez con todo eso, decidir si esa forma de comunicarme, de relacionarme, de vivir, es coherente, es responsable, es honesta, es espontánea, es auténtica. Si no lo es y quiero hacer un cambio, entonces, ¿hacia dónde voy a buscar? ¿Cuáles son los referentes que voy a buscar? ¿Mm? Esa Entonces, labor ese de es el buscar los equilibrio. referentes es bien interesante porque si no somos conscientes de que nuestra comunicación no fue la adecuada cuando estábamos en esa infancia, pues va a ser un poquito complejo, ¿no? Es lo que tú dices, empezar a buscar el adecuado para poder equilibrar lo que ya se ha identificado, ¿no? Porque Claro que a veces eso, digamos, disminuye nuestra capacidad de ser exitosos y de lograr nuestros propósitos. Una no adecuada comunicación. entonces, en la medida en la que yo esté dispuesto, claro que sí va a ser incómodo, porque si desde los años que yo tenga, o sea, desde el momento en el que yo empecé a ver a mis referentes hasta este momento mi vida, pues yo ya tengo unos hábitos y tengo unas prácticas diarias, constantes, que están profundamente arraigadas. Unos Entonces, hábitos. hacer ese, claro, estos hábitos, estas prácticas que están profundamente arraigadas, cuando quiero yo desarraigarlas, generan unos niveles de incomodidad profundos, en paralelo al nivel de profundidad de esas creencias, de esas prácticas, de esos hábitos. Por eso muchas personas cuando van a hacer los cambios y experimentan esa incomodidad, prefieren reversar, porque Declinar. sienten tanta incomodidad. Claro, se sienten tan sin piso que dicen, creo que es mejor esto malo conocido que lo que pareciera bueno por conocer. Prefiero quedarme aquí porque esto me está sobrepasando. Y entonces por Eso eso es muchas como estar en la zona personas de en cierta... confort, como estar en la Es un zona de tipo de... confort y Sí, sí, podría ser un tipo de zona de confort y es como, bueno, pues sí sufro ahí, pero por lo menos me mantengo vivo. Entonces, ante eso, muchas personas precisamente reversan, como tú le dices, declinan su decisión a hacer el cambio, a buscar un referente porque están viendo que esto les va a pedir energía, atención, les va a pedir recursos de muchas formas y no están dispuestos. Entonces, eh, los cambios reales no son tan sencillos. Los cambios superficiales tienden a ser inmediatos, pero sus resultados a través del tiempo son igual, o sea, no se extienden a través del tiempo. sobre todo que las personas, y me incluyo porque también he pasado por esos procesos, a veces creemos que estamos haciendo cambios de fondo, pero los hacemos de forma y viceversa. A veces se hacen Ujú. de fondo, pero se hacen como en el contexto cuando nos estamos ya interrelacionando y reconocer los errores en uno mismo. Es muy fácil señalar al otro que no me habla, que no me dice, pero reconocer que yo la estoy embarrando, que yo soy el que estoy teniendo la falla, eso es durísimo. Claro, y reconocerlo, si es complejo reconocerlo ante mí mismo, por ejemplo, si en mí se creó una personalidad perfeccionista, en donde yo no me podía permitir el error, ¿sí? O sea, Si, fuerte. si, si se creó esa personalidad en donde yo no me puedo permitir el error, eh, se hace mucho más complejo mostrar ese error a otros, reconocer ese error frente a otros. Y entonces por eso, por ejemplo, muchas relaciones de pareja se acaban porque una o las dos partes no están dispuestas a aceptar su responsabilidad, a aceptar lo que hicieron o no hicieron, o lo que están haciendo o no están haciendo. O a cederle la Bien. razón al otro, ¿no? Hay un dicho que yo lo he escuchado, es preferible que ser feliz
que discutir la razón o algo así, le he escuchado a y algunos, que es tener la mejor quedarse razón. uno calladito Sí, a entrar en sí, confrontación. sí, sí. Y muchas personas lo dicen, es preferible ser feliz que tener la razón. El asunto es que también, De más la allá, duración de las relaciones y el matrimonio. imagínate, entonces, digamos que esto en relaciones personales, interpersonales como la relación de pareja o la familiar o la laboral, em, nos muestran a nosotros hasta dónde realmente podemos ser honestos con nosotros y con los otros. Sí, no se trata de estar todo el tiempo diciéndole al otro, sí, yo me equivoqué, me erré, fue... No, 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 no. O sea, porque si me vuelvo de esta forma, caigo otra vez en ser el único que dice y el que hace y otra vez el bonachón o la bonachona y eso exactamente igual. O el Entonces la otra persona dice, el bueno, que se cede el control al otro, ¿no? Por sí, querer mantener la sí. relación, calla, no expresa y ahí empieza el infierno. Ujú. Entonces el otro dice, ah, bueno, pues usted no dice nada, yo sigo haciendo. Si usted Yo sigo siempre. no me fija un límite, yo lo sigo haciendo. Hasta dónde me Claro. deja llegar. Ahí lo último no se escuchó, Ricardo. ¿Me escuchas, Ricardo? ¿Tú me escuchas ahí? Ahí ya, pero ahorita se escuchó como si te estuvieras transformando con IA, con inteligencia artificial. ¿Me Ahí escuchas? ya. Sí, ahí ya te escucho. Listo. Entonces, el asunto es que también en la comunicación está eso. O sea, si yo no expreso con lo que no estoy de acuerdo y solo callo, Mm. eh, me guardo en sí mismo, pues el otro va a decir, bueno, usted me está dejando llegar hasta donde yo quiera. Sí. Y, y después yo me muestro como la víctima diciendo que el otro se aprovechó de mí. Entonces Ujú. resulta que en esto hay un balance, hay un balance. Y es así, y hay una frase así acerca de esto y es como que yo dejo que tú llegues hasta cierto punto, ¿sí? O sea, soy yo el que te fijo el límite o soy yo el que permito que transgredas mis límites. Entonces, claro, cuando he sido una persona que todo el tiempo, por ejemplo, una persona a la que durante toda su vida la han agredido, se han aprovechado, pues ya se creó una personalidad y es una personalidad que es una personalidad de víctima y esta persona siempre va a encontrar victimarios en sus relaciones, en todas, en las relaciones de pareja, laborales, familiares, vecinales, Mm. eh, pero cuando se toma la decisión de cambiar esta dinámica, resulta que muchas personas de alguna manera ya han encontrado un beneficio o unos cuantos beneficios siendo víctima. Y entonces su forma de comunicarse y de relacionarse no no parece que sea necesaria ser cambiada porque cuando cambian van a perder todos esos beneficios que han obtenido siendo víctimas. Y entonces ahí, por eso muchas veces se toma la decisión de no hacer el cambio, de no buscar un nuevo referente. Sí, no seguir en la Porque, toxicidad. claro, permanecer dentro de la víctima está que le brinda más atención, puede quejarse todo el tiempo, siempre el malo es el otro. O sea, una cantidad de beneficios que para algunos serían absurdos, pero para esa Ya, que persona son son, un plus. claro, son parte de su vida y ya se han gestado y se han integrado a su personalidad. Entonces, Mm. entonces hacer esos cambios de comunicación conmigo mismo, decirme a mí mismo, "No, yo no soy una víctima. Quizás he venido siendo una víctima, pero yo puedo elegir en este momento dejar de serlo. Empezar a decirse eso, empezar a decirse, vea, ya me habían dicho que
quizás así no era la forma o con esta persona no, porque me mostraron algo, pero yo quise seguir ahí. Mm. Entonces yo fui un propiciador de eso. Y luego empecé a quejarme y a decir que el otro tomó provecho de mí. Pero es que lo Y permitiste. entonces, exacto. Entonces ante eso, cuando se me confronta o cuando yo me confronto, puede ser tan incómodo que puedo tratar de negarlo, de evadirlo y seguir juzgando y atacando al otro. Entonces, en ese tipo de comunicación, voy a seguir buscando esas personas para relacionarme y para comunicarme. Soy víctima, estoy buscando el victimario, ¿dónde está? ¿Cómo me comunico para que me encuentre el victimario? Con mi actitud, con mi forma de verme, de accionar. Y así le comunico al victimario que estoy aquí dispuesto para seguir con esa dinámica enferma. Presente. Entonces, Este tema dejar de, es... ¿Cómo? dejar de ser y estar en esa faceta, en esa posición, para muchos es imposible, no porque no puedan, sino porque parece que no quieren. Y es fundamental querer realmente hacerlo. Sí, tomar la decisión. Ese es un tema bien interesante, Ricardo, que yo creo que todas las personas, los que no pudieron conectarse hoy, pues pueden acercarse a ti a través de reconocimiento consciente y trabajar con las terapias que tú manejas, ¿no? Porque a veces necesitamos ayuda. Alguien me preguntaba la otra vez, ay, es que ustedes son terapeutas y que no les pasa nada. A todos nos pasa y sin excepción. Y a veces cuando uno Claro. está más en este rollo es cuando más trabajo le cuesta creer y entender que cayó en ese escenario. Entonces, por eso todos los días todos estamos aprendiendo el uno del otro. Y qué bueno que las personas que tienen estos espacios para escucharnos, para escuchar la sabiduría y este tema pues tan interesante que tú has decidido compartirnos hoy, pues puedan también hacer un reconocimiento consciente, como hace honor al proyecto que tú has manejado con tanto amor y con tanto esmero. Sí, y de eso se trata, que además, eh, si para una persona está siendo difícil poder hacerlo por sí misma, eh, Ujú. el primer paso, el primer cambio, la primera forma de comunicarse diferente es pedir apoyo, porque quizás antes no se lo ha permitido, Mm. quizás cuando pedía apoyo y era niño no lo recibía, o quizás cuando pedía el apoyo, lo que recibía era juicios, ataques de una desestimación de su necesidad. Bullying, ¿no? Bullying porque, Sí, pues, no, un rollo. claro. ¿Cómo no va a poder? Pero ¿y por qué usted Mm. no va a poder? Si los otros sí pueden, ¿usted por qué no? Pero Además, todos no tenemos las usted no mismas puede ser capacidades, débil, a usted no le pueden pasar esas cosas. claro. No todos tenemos las mismas capacidades. O sea, es como pretender que todos los hombres alcemos el mismo peso que alza el hombre más fornido o preparado físicamente del mundo. No, no. O sea, todos tenemos diferentes capacidades, habilidades también, tenemos diferentes ritmos. Entonces, permitirse pedir apoyo, pedir ayuda, claro, puede ser una forma de sentirse vulnerable, pero a su vez es una forma de fortalecerse, porque se fortalecen vínculos, porque se reconoce que definitivamente como individuos en un mundo eh, colectivo social, necesitamos interaccionar, necesitamos el uno del otro en diferentes niveles, porque hay algo que pasa y es que nos dicen y nos han mostrado en algunos casos, ya no necesita usted de nadie, usted solo puede, usted, y resulta que no es así, resulta que está bien, por ejemplo, experimentar la soledad, pero la soledad no es un estado innato del ser humano, es decir, que el relacionamiento para el ser humano es fundamental. Entonces, las personas que pueden acceder a procesos personales, que tienen los recursos, y los recursos incluyen también su disposición, su tiempo, pues se pueden permitir esta posibilidad. Para quienes no, pues buscan otras alternativas. Pueden hacerlo de muchas formas, libros, grupos de apoyo, pueden hacerlo a través de eh,
terapeutas pueden hacerlo a través de retiros espirituales, pueden hacerlo, o sea, tienen tantas posibilidades para hacerlo que si no lo hacen es porque definitivamente no tienen la intención, la disposición, no están receptivos, no quieren hacerlo. O sea, no es Eso es muy ni, cierto. y vuelvo a esto, no es ninguna de las, por ejemplo, del proyecto de reconocimiento consciente, de refugio para el alma, de cualquier otro proceso, ninguno es la única y última solución. Es parte del proceso y del camino. Y entonces, así hay muchas más, y cada uno tendrá la posibilidad de elegirlas o no. Y quizás inter, intercalarlas o interaccionarlas puede funcionar una con la otra, o puede ser que en una etapa de su vida esta funcione y luego en otra esta. Entonces, en cualquiera de esos casos, las posibilidades están ahí, están dispuestas a ser tomadas. El asunto es quién quiere hacerlo, por Mm, cuánto, con qué atención quiere tomar eso. hacer el trabajo interno. Claro, y el externo, porque Mm, luego el trabajo interno es fundamental el externo. Si lo estamos viendo desde las polaridades, ningún trabajo interno funciona si no se lleva hacia lo externo. batalla. Si tú, y cada vez está pasando más que los yogis y otras personas que tienen, que practican meditación, que practican un tipo de retiros extremos, por ejemplo, irse a la montaña y permanecer allí meses, hasta años. Si esas personas cada vez están dando cuenta, cada vez más se están dando cuenta que la solución no es aislarse, que la solución es vincularse y vincular a otros a su proceso de vida. Porque cuando salen de ese estado mágico impresionante en donde han estado meditando los niveles en los que encuentran y descubren cosas más allá de cualquier idea, más allá de la imaginación, pero van Humana. a relacionarse con otro, ahí encuentran su conflicto Mm, y se dan cuenta que necesitan de ese otro y de todos los demás en diferentes niveles, de diferentes formas. Entonces, si su proceso interno, si su trabajo personal no se exterioriza, no se lleva y se extiende hacia los otros, es un trabajo muerto. ¿Mm? sí, porque realmente no están cumpliendo el objetivo. Es transmitir, es recibir y dar, es compartir. Y este mundo es de eso. La comunicación es compartir. Entonces, Total. quien se lo permita, lo va a reconocer, lo va a explorar y va a llevarlo, va a explorarlo en sí mismo, pero a su vez casi que va a ser en paralelo, porque cuando va a estar relacionándose con el otro, va a sentir y se va a ver, se va a reconocer, va a escuchar, va a identificarse en paralelo a eso que está haciendo con el otro. Y Cuando está en su va a hacer cama acostado, su trabajo y también va a poder apoyar a los demás. claro. Y a su vez el otro va a poderse motivar también, porque está viendo que eso que está haciendo el otro lo está haciendo desde la honestidad, desde esa espontaneidad, desde la autenticidad. No se está tratando de mostrar como algo que no es. No está intentando creer que es algo que no es, Sí, que porque quizás ni es algo siquiera que sabe que, no es cierto, ¿no? quizás ni siquiera sabe qué es, entonces va a aceptar que ni siquiera sabe qué es, ni cómo está, ni en dónde está. Y ahí está siendo honesto. ¿No? Total. Bueno, yo creo que el tiempo nos hemos excedido, pero es que igual pienso que el tema es bien interesante eh, para todas las personas, o sea, para quien quiera levantar la mano y ojalá que esto que se ha tratado hoy pueda servirles como de un punto de referencia para empezar a trabajar en ustedes mismos. A Ricardo, no sé si nos puedes compartir las redes sociales, igual van a quedar aquí para que la gente pueda también acudir a ti en tu espacio. Sí, sí, igual van a estar escritas y pues a mí pueden encontrarme en Facebook, en Instagram, en TikTok también, porque en TikTok hay bastante información, un poco más dinámica que en otras redes, porque TikTok es una red muy rápida y muy
cada vez más, hay muchos más públicos que antes, que al inicio, porque el público inicial era muy joven, pero es una Ujú. red también bien interesante. Y en todas las redes pueden encontrarme como Reconocimiento Consciente o Ricardo Contreras. Y bueno, a través de esas redes vamos a poder explorar, que también puedan recibir y revisar todo el contenido, que además también estos hacen parte de los referentes. Algunas personas quizás todavía no están interesadas en trabajar con una persona, pero lo que esa persona aporta les sirve. Entonces, desde ahí empiezan a ver, a escuchar lo que transmite en un reel, a leer una publicación que hicieron, a ver una historia acerca de algo que compartieron. Y entonces desde ahí empiezan a encontrar nuevos referentes. Y quizás más Total, adelante o en ese momento pueden elegir hacer un proceso. Entonces se trata de eso, se trata de estar dispuesto y hacerlo a un ritmo eh, coherente, ni un ritmo procrastinador ni un ritmo extremo, porque ambos no van a permitir el resultado ni el proceso realmente como se merece, como se necesita. dentro del equilibrio, ¿no? Todo dentro del equilibrio. ¿Sí? Yo le llamo a eso un punto intermedio flexible, porque Ujú. no es estamos en esta esquina o esta esquina, ahora nos vamos a pasar a este punto en donde nos podemos mover. No, este también puede inclinarse un poco hacia acá y también a veces puede inclinarse un poco hacia acá, pero no va a tener que irse todo el tiempo hacia allá o hacia allá, ni tampoco va a tenerme en la mitad buscando la iluminación o la perfección. Va a ser flexible. Total, el punto intermedio. Bueno, igual a las personas que nos pudieron acompañar, muchas gracias. Esto igual va a quedar también en YouTube. Yo se lo voy a compartir también a Ricardo para que puedan acceder. A mí me ha sucedido, no sé, a Ricardo, a veces uno vive situaciones y cuando escucha estos espacios, pues se encuentra una luz, un faro. Y como dice Ricardo, de alguna forma u otra, caer en cuenta, ser consciente nos ayuda. Mientras que sigamos trabajando en nosotros, el entorno empieza a moverse. Como dice Ricardo, si hacemos el trabajo interno, el externo empieza también a dar resultados. Ujú. Bueno, Sí, no Ricardo, siempre como esperamos, ¿no? ujú, Que es importante entender eso. Quizás los resultados que esperamos no son los que lleguen. Los que llegan son los que necesitamos. Y ujú, algunas veces esos cambios también nos piden hacer, llevar a cabo, eh, tomar decisiones y hacer algo que para nosotros podría ser absurdo, pero que en ese momento era fundamental hacerlo. Que pudo incomodar a muchos, empezando por sí mismo, pero que fue necesario hacerlo. a nadie ¿cómo es que se dicen? A nadie le dan algo que no pueda cargar, porque es lo que uno Sí, necesita, sí, ¿no? claro que sí. Pues Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por tu amor, tu deseo de compartir tu conocimiento que es tan valioso y sobre todo que has hecho un trabajo interno muy grande para poderlo compartir con la humanidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias también a ti, Gloria, y por supuesto, yo sé y todos los que están en contacto contigo y los que vayan a estar, van a irse dando cuenta que también tú estás haciendo tu camino y que a través de ese camino estás aportando a muchas personas que quieran conectarse. Entonces, seguiremos haciendo lo que corresponde por nosotros y aportando a los otros también. Claro que sí. Para eso estamos porque al final todos somos uno, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias. Una feliz noche para ti, para todos los seres que nos acompañaron hoy. Bueno, un abrazo también para todos y nos veremos pronto. Bueno, namaste. Gracias.